buenas tardes, queridos cibernautas, amigos que nos siguen edición a edición. Hoy, este día, martes, tenemos la edición número 23ª de Platicando en la Lunita con nuestro amigo Guillermo Alfredo Toski Vega, quien desde muy joven nos ha brindado su amistad, su conocimiento, participar de la vida activa de Cholula. Ellos tienen raíces cholultecas. Me voy a traer cubrebocas, estamos en sana distancia, y comentarles que hoy esta edición es una edición especial, a pesar de que es la 23ª, es una edición especial, ya que nuestro amigo Guillermo Alfredo pues es nieto de una de las personalidades muy destacadas nacidas en San Pedro Cholula. Él es el nieto de don Alfredo Toski Fernández de Lara, el doctor, quien tuvo una carrera, una trayectoria muy importante en la vida política, en la vida profesional como médico, en la vida de sentido humano, cultural, histórico. Y bueno, pues platicando en la lunita con Guillermo Alfredo Toski Vega, le agradecemos que vengas llegando de un viaje y que te viniste directamente a esta entrevista. Para mí es realmente un honor, es un compromiso que tú hayas también tenido este tiempo para venirte para acá antes de ir a tu actividad. Sí. Adelante, pues Goyo, agradecerte esta invitación y agradecerles a todas las personas que nos siguen en estas plataformas digitales para poder comentar sobre un personaje de época contemporánea como lo fue el doctor Alfredo Toski Fernández de Lara, quien tuve el honor de vivir y convivir mi infancia, mi adolescencia y ya mi etapa profesional y ya de adulto con él, y bajo sus consejos y sus aforismos entender muchas cosas de las que él vivió. Él, como tú bien lo dices, pues su padre y su madre, dos cholultecas distinguidos, mi abuelo Federico Toski Cuaonte, quien fue el primer notario, juez de primera instancia, y que pudo entrar dentro de la Judicatura Federal para organizar y integrar al Estado de Morelos al Pacto Federal. Un gran honor para nosotros es que en el Congreso del Estado de Morelos esté los primeros acuerdos firmados por Federico Toski Cuaonte, un cholulteca destacado, y que pocas gentes saben de ese antecedente. Mi abuela Inés Fernández de Lara Contreras, ama de casa, tuvieron 7 hijos. El hijo mayor, mi abuelo Alfredo, mi tía Dolores, mi tía Carmela, mi tía María de la Paz, mi tío Manuel, quienes son los hijos y hermanos de mi abuelo, quienes toda la vida estuvieron juntos y que pues siguieron una trayectoria social y, como tú bien lo dices, de ayuda a las personas. Mi abuelo, como médico, fue sindicalista, fue fundador del Seguro Social en Puebla, fue maestro en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, fue maestro en aquel entonces Colegio del Estado, ahora Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tuvo la oportunidad de participar en política cuando su primer actividad política fue haber sido regidor de la ciudad de Puebla, y ahí empezó la intención de poder participar. Él posteriormente, con don Adolfo Ruiz Cortines,
fue diputado federal por Cholula, cuando Cholula era de Cholula hasta San Martín, Huecocingo, Calpan, Domingo Arenas, toda esa zona. Y algo muy recurrente que nos platicaba mi abuelo es que en ese entonces no había la estrategia de medios como ahora la hay, y que un amigo le sugirió que por qué no pintaba en cada árbol, como recordemos que el camino antiguo era exactamente, había muchos árboles, en un árbol decía Toski y otro no, Toski y otro no, y era una forma de hacer campaña en todo el territorio, y lo que ahora conocemos como el camino federal a la Ciudad de México. Esa fue su primera actividad, donde pudo lograr ser diputado federal por Cholula, y que pues vino a despertar al 100% la intención de poder servir a su tierra, de poder servir a los poblanos, y también tuvo la oportunidad de ser embajador de México en África del Norte, donde en Argelia fue la sede, y tuvo tratados comerciales muy interesantes, muy importantes para esa zona de Marruecos, República Federal Saharaui, Túnez, Argelia, como lo comenté, y él fue embajador concurrente en Egipto, algo que él siempre nos platicó y nos decía que había sido una experiencia verdaderamente importante, conocer las pirámides y estar en el desierto, y algo que pues siempre tuvo él en mente, y pues más que destacado, porque cuando regresa de la embajada nos llevamos la sorpresa de que ya estaba hablando árabe. Qué bueno. Porque era autodidacta él. No, y aparte muy culto, muy dedicado, ¿sí? Y es obligado, sí, claro, al idioma donde así estás, es, ¿no? Él sabía francés, porque cuando él estudió medicina se obligaban los textos en francés. Inglés fue autodidacta, pero cuando regresa de África del Norte nos llevamos la sorpresa de que ya dominaba el árabe, porque se había puesto a estudiar. Como en aquel entonces había que pasar varios filtros, aunque el presidente de la República era el que los proponía, pero había varios filtros para poder ser representantes de México en otro país, y eso le sirvió a que él se impusiera poder entender el idioma donde se encontraba. Y te digo, esas son las cosas que a él siempre le apasionaron, pero lo que más le apasionó fue en el momento que le invitan a ser presidente municipal de aquí de San Pedro Cholula. Imagínate, Goyo, que es cuando tú tienes la cercanía permanente con él, la amistad sincera con él, y que él, después de haber sido gobernador, después de haber sido embajador, después de haber sido senador, diputado federal, diputado local, acepta ser presidente municipal y servir a sus paisanos. Sí, muchas críticas se dieron, que por qué después de ser gobernador había aceptado la nominación del partido para ser presidente municipal, y él lo dijo, y lo dijo con toda la verdad. Él era un sencillo presidente municipal, no era un exgobernador en funciones de presidente. Él sirvió, y creo que a ti te tocó esa época de muchas revueltas, muchas circunstancias importantes que en la actualidad el Ejecutivo de la Nación habla y dice que pide al gobierno español que ofrezca disculpas a México, cuando no sabe que aquí en Cholula hubo una reconciliación de la corona española y los indígenas,
y por eso se denominó la Plaza de la Concordia. Así es. Me tocó estar en esa ceremonia, agradecido al doctor Toski, donde quiera que se encuentra, esa distinción de participar con él muy de cerca. Primero yo siento era la cuestión de estar viviendo en Cholula, de llegar a Cholula, pero poco a poco se fue manifestando algo que debemos de buscar los seres humanos: la amistad, la concordia. Yo asumo que a su edad era la comprensión con un joven como yo. Claro. Y a mi vez, bueno, pues yo tan joven y teniendo una persona tan experimentada, pues acercarme. Pero aparte de eso, creo que hubo algo mucho más importante: la química que se dio entre los dos a pesar de la edad. Teníamos amistad con dos amigos, uno en particular del doctor, que era el pintor José Luis Rodríguez, Sí. que ellos pertenecían al grupo de los 13. Así es. Me invitaron a 2 o 3 reuniones, fui conociendo al doctor y afortunadamente pues fuimos empezando a amalgamar esta relación. Y lo que comentas tú de cuando la Plaza de la Concordia, cuando llega el Príncipe Carlos, y yo ahora, fíjate la coincidencia, hoy en estas fechas pertenezco a la mesa ejecutiva de Canirac a nivel Puebla, que es Estado y Capital. Claro. Pero como Estado soy enlace en San Pedro Cholula, y en aquella ocasión, junto con don Armando Mújica, que era muy amigo de tu papá, por eso me refiero a 2 amigos, Sí. me hicieron favor de invitarme, pero yo ya tenía la responsabilidad de la Canirac en Cholula como delegación. Sí. Y es ahí en el momento en que el doctor pues también me llama y me toma en consideración para organizar algo a la llegada del Príncipe Carlos. Sí. Y bueno, pues mi poca experiencia, pero también creo que la inquietud y el afán de demostrar algo de Cholula, claro, pues logramos hacer una muestra gastronómica con varios restauranteros. Sí. Aquí en el claustro del convento franciscano, que pues para nosotros fue un éxito. Obviamente tu abuelo, muy experimentado, muy precavido, pues también trajo a su gente para que nos apoyaran en algunos platillos, y al final de cuentas resultó un éxito. Y sobre todo cambiar esa imagen de Cholula en ese momento, que dejaba de ser una comunidad X, claro, pero sí que ya teníamos nosotros bien plantado lo que nosotros deseábamos, sobre todo en mi ramo, que era la gastronomía, y que había una variedad de platillos. Y bueno, para mí fue una experiencia muy comprometedora. No, y fíjate que el hecho de que él hubiese aceptado ser presidente municipal lo compromete a hacer su mayor esfuerzo en todo sentido, y uno de los pensamientos que siempre tuvo fue ese: la reconciliación de la corona con los indígenas por lo de la matanza. Sí. De 1519. Pero aunado a eso, también él, para activar la economía de Cholula, y no como una población, sino como una ciudad tan importante, promueve el vaniloquio o el concierto de campanas, como lo queramos ver, pero el vaniloquio solamente se daba en Francia. ¿Sí? Y era algo verdaderamente extraordinario. Yo recuerdo los primeros 5 años cuando se llevaron a cabo, que era no la réplica, pero sí muy parecido al antecedente original. Ya posteriormente pues ha variado un poco, se le ha dado otro sentido, un sentido comercial, pero el tener el vaniloquio en Cholula es algo que solamente en Europa. Había el autor de ese concierto de campanas llamado Maniloquio, era Lawrence Barber. Así es. Que hicieron alguna prueba, porque ese concierto era para Puebla Capital, Catedral, Santo Domingo y las iglesias alrededor. Sí,
pero por la cuestión de la altura de los edificios, el aire, todo eso ya no ayudaba. Sí, así se es. perdía el tañir de las campanas. Y es cuando llega el doctor, fue otro momento que me toca vivir con él, con el capitán Ángel Bravo. Bravo Colombo. Organizamos el grupo, tuve la oportunidad de estar con tu abuelo, me tomaba en cuenta, me hacía favor de invitarme, y fue el primer concierto en el año 94. Así es. Que se hizo el vanidoquio el concierto de campanas, Sí. llamado vanidoquio, Vanidoquio. y tenía una explicación técnica, el por qué era en ese movimiento, en esa forma, y bueno, era una melodía, Sí, así es. que duraba 45 minutos, Sí. y que pues la campana madre o las campanas madres eran las del santuario, y de ahí en forma circular se venían tocando con los 10 barrios. Así es. Y bueno, también me tocó esa gracia de estar con él. Ese fue otro de los compromisos que él asumió y que cumplió para sus paisanos, para la gente que nos visita, para el turismo, porque cada día Cholula es una ciudad de turismo, pero ya no un turismo local. Podemos caminar el Zócalo y la Plaza de la Concordia y los barrios, y siempre vamos a encontrar algún turista extranjero. Sí, por supuesto, mexicanos, pero hay europeos, hay norteamericanos, hay hasta de Australia. Yo me he encontrado algunas gentes que preguntan, y qué gusto para nosotros que somos de Cholula y que tenemos nuestras raíces aquí en Cholula, que podamos compartir, no con el afán de presunción, claro, sino de compartir, compartir la pirámide, compartir el santuario, compartir nuestra capilla real, o sea, tantas cosas que tenemos y que tenemos que asumir como naturales que somos, porque sí somos producto del mestizaje. Claro. Pero nuestras raíces naturales, nuestras raíces madres se imponen, y es lo que nosotros le aprendimos mucho a mi abuelo, que aún en donde tuvo la oportunidad, él dentro del servicio legislativo recorrió los 5 continentes del mundo, pero siempre donde llegaba hablaba de Cholula y hablaba de su tierra. Y él dominaba un poco de náhuatl, y eso era algo tan importante que sus compañeros del Senado y quienes lo acompañaban en aquellos viajes, pues era algo apasionante, porque sabían que llevaban a alguien garante del país. Hay un instituto que se llama el Instituto Matías Romero de Relaciones Exteriores, que es donde es el filtro para aquella propuesta para ser embajadores. Ahí se les hace una serie de exámenes de cultura, de historia, de raíces, de la identidad mexicana, para poder estar calificado y poder ir a cualquier país del mundo, ¿verdad? Sí. Y él tuvo la oportunidad de ir, acreditarse y después compartir con algunos otros amigos que también fueron propuestos a ser embajadores. Platicaba con ellos, él decía que no les daba clases, pero platicaba con ellos algunas cosas interesantes. Pues pongamos que no daba clases directamente, pero era importante, y para mí era interesante escucharlo, porque, bueno, pues viniendo del doctor Toski, por lo menos en mi persona, era importante, ¿no? Saliendo de este tema de la gastronomía y la cuestión que un día platicando hablábamos de Cholula como una ciudad con historia, y fue un eslogan que tuvimos nosotros, tengo algunos oficios, y lo firmábamos así, y decíamos que un pueblo sin historia es un pueblo sin cultura. Así es. Y si no hay cultura no hay gastronomía. ¿Sí? Y ese fue mi cita para poder, cuando teníamos la Cámara de Restaurantes, la Canidad, y a él le agradó mucho. Y ahí
pasamos al otro tema, en la cuestión política, Claro. en la cuestión de Cholula. También de repente me llega una invitación para estar apoyando, platicando con él, y también se dieron algunas cuestiones muy importantes. Ahorita estamos a 28 de marzo. Hace 5 días se cumplieron 28 años del atentado a Luis Donaldo. de Luis Donaldo Colosio, pero hace 28 años, a las 2:30 de la tarde, me habla el doctor Toski para invitarme a verlo en la presidencia, y cuando llegué, el contador Velázquez, gente muy tenso, y dije, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y pues el doctor Toski, desde el punto de vista humano, también era el político, porque ahí me entero que Luis Donaldo era parte esencial de la vida de política, Claro. tanto del doctor como de muchos políticos de edad, trayectoria de muchos años, y que se sintieron descobijados, porque ese 23 de marzo, un mes antes, aquí estuvo Luis Donaldo Colosio, sí. Y en el cual, bueno, pues ahí me tuve que poner un poquito ahí enfrente, porque teníamos un proyecto sobre lo que él tenía como secretario de Desarrollo Social. Sí. Teníamos un proyecto para formar un centro de capacitación para los restauranteros, pero no como restauranteros, sino más bien para nuestro personal, Claro. que se capacitara en hotelería, en cocina, en todos los servicios que ofrecemos, que necesitamos mano de obra. Claro. Y bueno, pues desgraciadamente al mes siguiente, pues con esta nota se vienen abajo esos proyectos, Claro. porque pues ya cambió todo, Pues todo sí. lo que era Cedesol, todo eso. Cambió el país. Y déjame decirte que pues el doctor Toski en ese momento me va a entrar, y lo único que expresó fue decir, no tenemos candidato, Así es. como diciendo, esto estaba firme, Sí. estaba bien. Y es la primera vez que veo llorar a una persona de edad ante la falta de una persona querida. Claro. Y me conmovió tanto que pues los dos participamos de ese momento de tristeza. Sí, por supuesto. Y fíjate, Goyo, que Cholula fue el único lugar de Puebla donde Luis Donaldo Colosio aceptó hacer un evento, y tú recordarás que el evento que se hizo fue multitudinario. Claro que sí. El templete fue todo lo largo del portal de peregrinos. Nunca yo había visto un templete tan grande, y ese día lo vi, y efectivamente Luis Donaldo Colosio pues había sido gente muy cercana a mi abuelo en el Senado, en la segunda vez que fue senador, en la época de Carlos Salinas de Gortari, pero hubo una característica que a lo mejor pocos saben. Mi abuelo entra en una reforma constitucional histórica, donde para poner al mismo tiempo las diputaciones federales y las senadurías, acortan el periodo de una fórmula del Senado. La primera fórmula fue por Puebla, Blas Chumacero, y la segunda fórmula fue Alfredo Toski, pero la segunda fórmula fue por 3 años, pero eso permitió entrar dentro de la historia contemporánea. Aparece en los libros de la historia de México, donde las reformas constitucionales y del poder legislativo, qué legislatura y quiénes fueron los que asumieron la legislatura del Senado por 3 años, y él fue uno de ellos. Y ahí fue donde tuvo ese acercamiento, e inclusive con el papá de Luis Donaldo también tenía alguna relación por el trabajo partidista, que él nunca negó y que siempre
habló y hizo sentir que el partido era la mejor opción. Entonces sí, efectivamente, cuando fallece Luis Donaldo Colosio fue una situación bastante terrible para muchos poblanos. Muy triste. Muy triste. Sí, así es. Pero son situaciones que la política te lleva a ello. Y te seguía comentando, cuando mi abuelo acepta ser presidente municipal, es porque Manuel Bartlett se había informado que Federico Toschi Cuaonte había jugado la presidencia municipal, había ganado la presidencia municipal, y el día de la toma de protesta, como correspondía, llegó con todos sus correligionarios y se encontró que la presidencia estaba tomada por el ejército. ¿Por qué? Porque le dieron posesión al general Rafael Rojas. Ok. Y no a Federico Toschi. Pero eso, lejos de que haya sido una situación mala, en el momento, por supuesto, fue una situación de muchos sentimientos encontrados. Pero gracias a eso mi bisabuelo Federico llegó a la Suprema Corte a ser ministro supernumerario, donde pudo incluir al Estado de Morelos al Pacto Federal, creándole su constitución. Después fue juez de primera instancia aquí en Cholula y en consecuencia por Ministerio de Ley el primer notario público, y pudo ayudar a su gente, a sus paisanos. Ustedes, muchos de nosotros debemos de recordar mucho al compadrito Durán, sí, que era su escribiente de mi bisabuelo, porque sabía escribir la máquina, ¿no? Y detalles de esos, de que siempre a la gente de Cholula siempre les dieron la oportunidad de colaborar, de participar. Y tú lo recordarás, cuando él fue presidente municipal, todo su cabildo eran ex aspirantes a la presidencia municipal. Sí. Un momento pues álgido, que pues debo suponer que todos tenían sus proyectos, sus ideas, y que al no estar, pues haber sido presidentes, pues querían imponer su proyecto, mas sin embargo creo que el doctor tenía que elegir o mostrar su proyecto para seguir adelante con eso, ¿no? Sí, yo recuerdo que sus sesiones de cabildo duraban un promedio de 5 a 7 horas, porque les explicaba desde el origen de la idea hasta la ejecución del proyecto. Y un proyecto muy importante que se dio aquí en Cholula, que fuimos el primer municipio del estado de Puebla en haber creado el relleno sanitario antes que la ciudad de Puebla. En ese entonces el presidente de Puebla era el licenciado Rafael Cañedo, pero Cholula fue el primero en echarlo a andar, y lo tuvimos por mucho tiempo, pero bueno, pues eso ya es otra historia. Sin embargo, igual también soy invitado con el doctor Rafael Acuria, que estaba en la zona 5 de la Secretaría de Salud. Era el director y el que de la región. Sí. Y teníamos que ver ahí involucrados con nuestro amigo Miguel Vara Rojas, que participábamos en Paz Descanse, Miguel. Sí, también Miguel. Y estuvimos ahí en la inauguración del relleno sanitario, explicándonos lo de la composta y todo, cómo iba a estar, y no de tan grandes dimensiones, bueno, en su momento sí. En su momento, claro. Pero ya ahorita ya rebasa, ya todo, rebasa, ¿no? Cualquier expectativa. Y bueno, sí, como dices, es otra historia, pero son parte importante de Cholula. Sí, cómo ha ido avanzando, cómo ha ido progresando y teniendo las mejores intenciones y las mejores propuestas, pero llevándolas a efecto. Podemos decir que tenemos los mejores proyectos, pero mejor llevémoslo a cabo, ejecutémoslo, demostremos que ese proyecto tenía razón de ser. Antes decían, bueno, ¿por qué el relleno sanitario va a tener un costo muy elevado?
Sí, pero ahora un relleno sanitario es indispensable para la cuestión ecológica, para la Agenda 2030, que estamos en una condición de que el medio ambiente tenemos efectos tan detrimentes que ahora por eso tenemos o tanto frío o tanto calor o los extremos, lluvia, sí. los extremos. El cambio climático. Así es. Entonces, ahí venía la visión que él traía. Cuando acepta ser presidente municipal, hasta, como decimos nosotros, la familia, hasta empeñó su salud, porque ahí fue donde le dio su primer infarto. Sí. Estando en la presidencia, después de un cabildo muy álgido, se sintió mal y se fue al hospital de San José a que lo checara, porque estaba en proceso de infarto. Y él, siendo médico, por supuesto sabía lo que sentía su cuerpo, sí, y sí, sentía sí. su corazón, Sí. porque con todo respeto a los regidores en funciones, a los ex regidores, pues yo creo que también debemos de sentir, aparte de la cosa política, debemos de tener esa sensibilidad humana, porque no somos máquinas. Claro. Y en el caso del doctor Toski, como anecdotario que yo tengo con él, pues me confiaba. Sí. Y esa vez no tuve la oportunidad de saber qué había pasado, pero sí sabía yo de otros cabildos, porque después de cabildo venían a comer, Sí, a la otra lunita. a la otra lunita. Y bueno, aquí cambiamos un poquito el tema, y precisamente eso es lo que digo, ¿no? Que veamos como regidores se tienen que ver como una parte esencial del progreso, más no de oposición, para querer hacer ver mal al presidente o a querer hacer ver mal una propuesta. Claro. Sino que ya estamos en este barco, pues ahora todos ante ya no es un distintivo de partido, No, ya es un distintivo de ciudadanía. Sí, así. Y eso creo que pues lo debemos de llevar bien claro, que debe ser un don de servicio. Claro. Claro, tienes sus pros, sus contras, no todo vas a aceptarlo, Pero mira, tienes la oportunidad de hacerlo bien. Yo creo que la diversidad que existe en un cabildo es necesaria, porque debe de ser una lluvia de ideas, una lluvia de compromisos y una lluvia de retos, porque Cholula lo merece. No digamos la autoridad en funciones, no digamos el empresario, no digamos el ciudadano, sino que la ciudad como tal merece tener ese nombre, ese reconocimiento, y que veamos, por ejemplo, cuando Cholula, su primer hotel fue el de Isaac Jiménez, con muchos esfuerzos, pero fue el primer hotel. Sí. Cuando teníamos el tranvía que pasaba enfrente del portal, cuando había un estanquillo de venta de gasolina, no gasolinera, sino se vendían galones de gasolina, de Pemex, sí, del charrito Pemex. Sí, el famoso logotipo de Pemex. ¿Verdad? Entonces, si esto vamos evolucionando, la oposición dentro de un cabildo tiene que ser propositiva, no descalificar a nadie, sumarse, pero mejorarlo. Y no porque yo sepa más, sino porque yo puedo aportar más. Ese es el compromiso. No, y si tu propuesta como regidor no es bien aceptada, bueno, también creo que tenemos la capacidad de modificar, claro, sin perder la esencia de lo que yo propongo, claro, para que esto funcione. Sí, así es. Por eso te digo, esa acción de haber aceptado ser presidente municipal de su ciudad natal lo comprometió, yo creo que más que hasta haber sido gobernador. Y las muestras ahí están. Yo no conozco otro municipio donde haya una estatua de un exgobernador nativo de ese pueblo.
no lo conozco, nada más aquí en Cholula. Y afortunadamente, pues fue mi abuelo. Qué bueno que tocas ese tema. La semana pasada, caminando por ahí, haciendo parte de mi terapia de este asunto que me tuvo postrado ahí unos 20 días, pues sí, y sobre todo la posición en que está viendo hacia Tlachihualtepec, ¿Sí? la parte esencial del doctor en cuanto a la cultura, la identidad de Cholula y lo que él sentía por Cholula, ¿no? Todo esto, y sobre todo que el apellido Toski pues es un apellido de raíz náhuatl, sí, y que nació en uno de los barrios más representativos de Cholula, ¿no? Que bueno, a la fecha pues ahí está la mayor parte de la familia Toski, hay la familia Cuaonte, sí. E inclusive aquí en el barrio de San Miguel de Anguinahuac hubo un mayordomo que vivía en Santa María y vino a San Miguel a hacer una mayordomía patronal de apellido Cuaonte. Sí. Entonces, y algo que a nosotros con toda humildad lo reconocemos, es que nuestros antecesores, como lo fue don Juan Toski Totocintle, inició la construcción de una iglesia. Hoy la conocemos como el Señor de la Misericordia. Sí. Esa iglesia la inició el abuelo de mi abuelo, mi tatarabuelo. Y cuando él tiene oportunidad, la entrega para la cuestión de fe, porque él había pedido que fuera un ágora donde se expresara toda la cultura, las artes, pero la familia del barrio le insistió y lo convencieron y entregó a la iglesia la construcción ya terminada de la que hoy conocemos como la Iglesia de la Misericordia. Sí, yo me acuerdo también de esa situación que estuvo un poquito, también tuvo su situación álgida. Sí, claro. Pero qué bueno, ahora el barrio de la Magdalena Cuapa, pues goza de dos templos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El Señor de la Misericordia y el original templo de la Santa María Magdalena, así es, del barrio de Cuapa. Y bueno, pues creo que en todo esto el doctor tiene que ver, y algo que también pues lo comentamos es el haber vivido de cerca con él al ser humano. Sí. Que ese también es otro tema que bueno, por eso también te pedí que nos uniéramos, claro, platicáramos de él, porque como ser humano pues me dio la oportunidad de conocerlo, y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La edad, y platicarme de repente de algunas cuestiones. Pero también tienes que reconocer algo. Mi abuelo, por supuesto que te tenía en una alta estima, pero mi abuela también. No. Y ¿sabes qué? Creo que eso fue lo que hizo ese acercamiento, por la cuestión de, pues ya mis papás estaban grandes, ya mi papá enfermo, mi mamá pues ya era grande, y pues convivían, bueno, tenía yo a mis padres, pero para mí fue como una parte de una segunda familia. Claro, sí. Porque Sarita también era de corazón alegre, era muy, pues, a la ama de casa, sí, y que pues lograban conjugar y reunir a toda la familia. Y te voy a decir por qué se da este tema. Era mi compadre en ese tiempo, Rafael Montes, sí, que trabajó en obra pública, en ese momento era obra pública, y un día, bueno, el doctor Toski entró en un mes de febrero, y no tuvimos mucho acercamiento en ese tiempo, pero en un mes de octubre, ya cuando estaban por ahí lo de la famosa matanza de chivos de Tehuacán para el Mole de Caderas, me encuentro a Rafa Montes
y me dice, oye compadre, yo tengo un problema muy fuerte. Y digo, ¿qué te pasa? Es que fíjate que el doctor Toski me preguntó, ¿dónde puede comer aquí un mole de caderas? Pero bueno, que... Y digo, mira compadre, la verdad, pues yo ahí sí como que marqué dije, bueno, dije, mira, nosotros lo hacemos, es una receta que hace mi mamá con mi abuela, pues si gustas, seguro que lo hace, sí, y le va a gustar, yo creo que sí, o sea, claro. Esa es una anécdota, ¿no? Y bueno, llegó el día en que pues ya estaba todo arreglado, y bueno, pues de ahí a la fecha que seguimos, porque aún después de haber sido presidente, sí, nos siguieron visitando, sí, claro. Y era cosa de venir a Cholula, y ahí creo que fue el parteaguas, y de Sarita, tu abuela, pues también muy humana, y pues me dieron la oportunidad a veces de sentarme a su mesa a platicar, sí, por supuesto, claro. Convivir, las canciones que a don Alfredo le gustaban. Sí, porque a él le gustaba la bohemia, pero a él le gustaba cantar. ¿Sí? A él le gustaba cantar porque cuando fue estudiante de medicina, cuenta el anecdotario estudiantil de la UAP, que un grupo de alumnos de la Facultad de Medicina, de Derecho y de Derecho, se juntaban, llevaban un camión de plataforma y sacaban un piano de la casa de algún alumno y se iban a dar serenatas a gran situación, que el gobernador de aquel entonces, don Rafael Ávila Camacho, y el que se echaba las cantadas era mi abuelo. Sí, me acuerdo muy bien, y eso pues a mí me daba gusto ver que ustedes como familia, en paz descanse tu tío Arturo, sí. Tu papá, sí. En paz descanse tu tío Guillermo, Eduardo, sí, yo. Todos ellos disfrutaban viendo a gusto y contentos a tus abuelos, ¿no? Y más en casa de los amigos, por supuesto. No, y para mí fue muy emocionante haber vivido ese tiempo y sobre todo esa confianza. Me acuerdo que llegó un día y me dice, vengo de un cabildo, pero yo quiero una comida que me haga olvidar que vengo de una cruenta batalla. Sí. Y ya bueno, le ofrecimos ahí. Me acuerdo que un día en noviembre, aparte del mole de caderas, y le preparé una sopa de lima. Y me dice, pero ¿cómo aquí hace usted sopa de lima si esto es en Yucatán? Esto es en la península. Y digo, doctor, es lo que le puedo ofrecer. Claro. Y bueno, hubo esa cuestión. Había la confianza. Que hubo la confianza, hubo la estima, el cariño, y sobre todo con Sarita. Sí. Y bueno, pues nosotros seguimos con que el doctor Toski, dentro de la cultura y dentro de muchas cosas que él hizo, a mí me toca, bueno, y sí le aprendí y también lo puse a práctica, no nada más me quedé. Sí, claro. También lo puse a práctica porque desde el año 96 que él termina, al año 99, bueno, pues con Francisco Castillo y un servidor, pues jugamos la fórmula para estar como candidato él a presidente municipal, el cual pues él ganó. Y bueno, pues ganamos porque yo era el presidente suplente. Claro. Pero ahí me hace el favor de distinguirme con la dirección de turismo, director de turismo del municipio, y nunca se me olvidará que con el doctor, que lo que aprendí lo pusimos en práctica. Cuando estuvimos en campaña, estuvimos por un partido. Claro. Cuando estamos ya en funciones, es la ciudadanía y es todo. Así. Y parte de lo que yo trabajé ahí, porque mucha gente llegaba a platicar, no había mucho libro, no había mucho que estudiar, pero sí teníamos esto, que es el catecismo de la historia de Cholula, que él lo dejó como un legado,
y luego con la señora Cristina Blanca, que fue presidenta del Consejo Municipal de Turismo, se reimprimió esta edición, y que bueno, al final de cuentas fue el primer texto, y eso sí me da orgullo, claro, porque logramos consensar todo, de que los negocios que patrocinamos la impresión o la reimpresión de este catecismo, no fue fácil, pero sí aceptaron, claro, que solamente fuera en texto, sí, la publicidad de nuestros negocios, claro, porque o era una impresión cultural o era una impresión comercial, sí, para promover. Se volvió cultural porque se obsequiaba, algunos se llegaron a vender como exposición, pero la mayoría se obsequiaban. La Lunita tuvo la oportunidad de participar acá, de tal manera que pues los conservamos, los tenemos, y que sepan que pues también de haber aprendido con el doctor Trotsky, con lo poco que sabemos, y siempre inculcarnos, reconocer y saber rescatar nuestras raíces, tanto en cuestiones religiosas, culturales, prehispánicas sobre todo, y el tener el santuario aquí cerca, con la pirámide, que la verdad es un orgullo, pero que lo tenemos que cacaraquear, lo tenemos que impulsar, lo tenemos que dejar de ver como un trofeo inalcanzable, y que todos podemos hacer una unidad para impulsarlo, y no cuando estemos en alguna función administrativa, turística o cultural, digamos que ahora como soy fulano de tal o así, va a ser como yo diga, no. Hay que consensar y hay que impulsar más a Cholula como él lo hacía. Y bueno, yo ahorita no conozco muchas actividades que lleven a que esto trascienda más allá de las fronteras, y creo que Cholula se merece más, más que esto, ¿no? Así es, mi Goyo, y te diré otra cosa, porque a México siempre lo representan con el Tlachihualtepetl y el santuario en Europa, en los aeropuertos, donde hay una publicidad de México, dice México, y está la fotografía donde tenemos al Tlachihualtepetl y al santuario. Sí. Y es algo que los que somos de aquí pues nos llena de mucho orgullo, pero como bien dices tú, tenemos que unirnos y hacer el mejor de nuestros esfuerzos para que no solamente sea una sola cosa, sino sea todo lo que tenemos, porque hay gente muy talentosa, hay gente muy dispuesta, hay gente con muchas ideas. A ellos hay que invitarlos, porque no es ser yo, sino hay que ser todos, ¿no? Claro, hay que ser todos. Claro, y sobre todo ahorita la juventud, que ya tiene muchos medios tecnológicos, que a veces los desarrollan, pero no para beneficio común, sino para un beneficio hasta personal, y que realmente debemos de hasta de formar algo. Creo que el doctor Trotsky también tenía dentro de sus actividades el seminario de cultura mexicano, sí. Y también había la asociación Pro Cholula y la Quinametzin Alfredo Trotsky. Entonces no nada más fue cosa de ser presidente ya, también hubo aportación. Algo que le aprendí al doctor era eso: hay que pedir, pero con una propuesta, porque si nada más pedimos, pues luego no sabemos lo que realmente lo que vamos a recibir y cómo tú vas a apoyar al recibir algo que pides. Así es. Entonces es dar con recibir, y una propuesta ante una petición. Así es. Y él siempre nos inculcó esto. Alfredo, Guillermo Alfredo, pues ahora a ver, platiquemos algo de ti. Ya platicamos del abuelo, todos. Ahora tú muy, muy activo. Creo que hace algunos años también tuviste intenciones de participar en la vida política de Cholula. Mira, la participación en la política, en la sociedad, siempre la tenemos todos.
A mí hace algunos años participé en una consulta interna. Desafortunadamente no fui favorecido, pero eso no me hizo apartarme y retirarme, sino al contrario, me hizo hacer mayor camino, hacer más profundo la ruta que debo de seguir. Yo tengo una columna periodística desde hace ya 20 años que se llama La Roma de la Náhuac. Cada miércoles salgo, ahora ya en digital, porque ya es la moda, y participo permanentemente en algunas actividades sociales, en alguna junta auxiliar, en alguna actividad que corresponde aportar, no esperar a cambio. Soy el tercer hijo de un matrimonio de 4 hermanos. Mi padre se llama Guillermo, mi madre se llama Aurora. Soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho. Milité muchos años en el PRI, teniendo encomiendas muy importantes en el Estado, por supuesto, y en otros estados de la República. Y eso me permitió tener una visión diferente. Sí me interesa, sí me llama la atención, pero no es un capricho. Todo va a llegar cuando tenga que llegar. Y si en su momento no llegó, porque fue hace 7 años cuando yo lo busqué, pues yo sigo trabajando, sigo estando, sigo visitando a mis amigos, sigo yendo a las juntas auxiliares, sigo yendo a las festividades como la Tlahuanca de ayer. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, y además teniendo tanto que aportar por llevar el apellido Toski, yo prefiero seguirlo aportando que pelear por un escaño. Tengo todos los que han pasado, todos los que han llegado, son mis amigos. Tengo la ventaja de tener muchos amigos, y las autoridades son amistosas. Como tú dices, no es el hecho de pedir, también es aportar. ¿Sí? Entonces, ese soy yo. Tengo 3 hijos, mi hija mayor urbanista, mi hijo mediano en la cuestión de sistemas, y mi hija la pequeña en secundaria de 12 años. Entonces son situaciones que todavía tengo compromiso con la sociedad para formar hombres y mujeres de bien, para que el apellido Toski prevalezca para bien. Para bien, ¿verdad? Entonces ese soy yo, mi Goyo. Qué bueno. Sí, yo, vaya, en ese sentido creo que el abuelo dejó muy bien cimentado esto de la unión familiar, la convivencia familiar, y Cholula pues es un lugar muy especial, es una familia grande. Acabas de comentar algo y fíjate que hay cosas que a veces se nos van de la mente. Yo me acuerdo cuando el doctor Toski, una Tlahuanca, no como ahora, sí, que ya es magna, sí, o sea, que ya se ha retomado, y organizamos con el contador, en paz descanse, el contador público Raúl Cerón. Sí, claro. Organizamos una muestra gastronómica prehispánica. Sí. El maestro Manuel Tlatoa, que también tenemos un espacio con él, especialmente con él, se llama Chultecayo, la esencia de Cholula. En ese tiempo nos coordinó a los restauranteros, algunos, no todos, sí, porque claro, la gastronomía es diversa, sí, pero los que nos dedicamos de repente a tener algún platillo de carácter prehispánico, como los alaches, quiltoniles, tlepiques, las tlatapas, los agüitos, todo esto que comían las pueblas,
y logramos hacer en una Tlahuanca logramos hacer una muestra gastronómica de carácter prehispánico y fue un éxito. Al siguiente año ya no, porque algunos decían que fue costoso, o fue creo que en el último año de la gestión de tu abuelo, y ya el próximo año ya no hubo interés, ya no hubo interés, y bueno, pues así se quedó. Pero si en la vida que nos viene por delante hay la oportunidad de lograr organizar algo, y sobre todo la cuestión calidad, pues yo creo que vamos a tener que hagamos Cholula también, claro. Hagamos un Cholula participativo, porque creo que siempre se dan oportunidades, pero no hay que dejarlas pasar. Ahí están, hay que agarrarlas. Así es. Sí. Y a veces te las proponen, claro, o te llegan sin saber que puede ser una buena oportunidad, perdón la redundancia, pues obviamente como humanos lo tenemos que hacer, pero en beneficio de una comunidad que es nuestro querido Valle de Choloyán, y que pues sin el santuario, sin el Tlachihuantepetl, Choloyán no sería absolutamente nada, porque ahora que estuve como mayordomo y tuvimos ese problema de vivir la mayordomía del circular de la Virgen de los Remedios, un mayordomo en tiempos de pandemia. Que fue el año crítico del 2020. Sí, porque no había vacuna. Y el año subsecuente, ya más controlado, del 21, y nos damos cuenta de la voz del turismo, que ya no pueden visitar, ya no quieren visitar más porque venían a esto. Así es. Y si no hay pirámide de Cholula y no hay santuario, no. Pero también vuelvo a lo mismo, retomo tu abuelo. A mí me enseñó y le aprendí que nuestras raíces, nuestra cultura, es algo que nunca morirá. Cholula tiene muchos nombres, ¿no? Bueno, la Roma de la Náhuatl, la antigua Roma de la Náhuatl, la ciudad viviente más antigua de Mesoamérica, la ciudad sagrada, ahora últimamente Cholula de Quetzalcóatl, que también tu abuelo tenía esa inquietud. Sí, claro. Pues Xelhuá y Cholula, la ciudad viviente, bueno, Cholula de Rivadavia. Y es algo que también, qué bueno que lo mencionaste y recordarlo y comentarlo. Cuando mi abuelo fallece, pues el presidente municipal de aquel entonces aquí en Cholula fue Paco Covarrubias, hijo de nuestro queridísimo doctor Covarrubias, y en una ocasión nos llama a la familia y nos informa que había recibido noticias de que había un recurso que había dejado gestionado mi abuelo para edificar la estatua de Xelhuá, que era algo impresionante, porque como aún después de fallecido seguía siendo por su Cholula. Y es ahora el Xelhuá que está aquí en el Cuatro Caminos, en el crucero Cuatro Caminos, que cada día que paso por ahí lo observo y digo, caray, como aún muerto mi abuelo siguió gestionando por su Cholula, ¿verdad? La estatua de Xelhuá fue, modestia aparte, también gestionada por él. Se concretó hasta que él falleció, pero qué bueno que en la administración de Paco se concretó y se llevó a cabo. No, y también es una forma de que la autoridad en su momento, bueno, es lo que decimos, ¿no? Ve para la comunidad, sobre todo para la cuestión cultural. Ahorita que comentas de Xelhuá y todo esto, pues yo también sigo recordando esos momentos, ¿no? Por ejemplo, algo que dejó bien plasmado, y es lo que debemos de hacer las autoridades en función, es dejar algo institucionalizado. Claro. Él siempre decía, con lo del maniloque de campanas, decía, yo quiero que quede instituido. Claro. Él tenía los mecanismos, tenía la gente que lo hacía, quién lo ayudaba, cómo estaba,
pero ahora ya como una cuestión institucional, así como dejó hecho lo de la tarde que temprano, lo de la estatua de Sherwa, así el Baniloque de Campanas es algo institucional. El haber recuperado la Casa del Caballero Águila, que también fue algo importantísimo. Claro que sí. Porque la Casa del Caballero Águila era el recinto de los grandes personajes que venían del otro mundo a América, y sobre todo a Cholula. Ahí eran recibidos. Era el salón de protocolos, digamos, de aquella época, ¿no? Entonces, era donde está ahora el teatro, pues antes ahí ahí todavía hay algunos vestigios del corral de comedias, que era lo que originalmente era. Después fueron las oficinas del DIF, y en la época de José Juan se edificó ahí el teatro, que me parece una situación muy, muy interesante, porque ya era necesario. No, y ese inmueble, pues bueno, yo me recuerdo, pues esta zona, 62 años de vivir acá. Era el tiradero municipal, ¿no? No, era el rastro. El rastro. El rastro municipal. Sí. Era el rastro municipal, y me acuerdo porque, o sea, aquí era la zona de... Sí, claro. Igual que antes, allá donde ahora es la inspección de policía o el centro, que era el rastro ahí, el rastro, sí, arriba del centro escolar. Sí. Y aquí era igual el rastro. Entonces debe haber, bueno, yo lo conocí muy bien, el corral de comedias en Xochitl, en Cuicat. Así es. Y eso no se me olvida, porque también fui invitado personalmente por el doctor. Eras el consentido. Pues yo de veras agradezco los gestos que tuvo el doctor para con mi persona, con mi familia, sí, y que muchos se admiraban de cómo me apreciaba por la diferencia de edad. Edades, claro. Y toda la gente, que don Manuel, por ejemplo, que era su chofer, el contador Velázquez, el arquitecto Morales, sí, siempre decían el mejor amigo del doctor. Y ya llegó el amigo del doctor. El doctor Valera. Sí, también estuvo en el centro de salud. Sí. Pero, pues bueno, lo llevamos en el corazón, lo llevamos en la mente. Y hay que seguir adelante, güey. Ahora sí que lo llevamos, como se dice, y es correcto, en el alma, en la mente. Así y es. En el cosmos. Serán 18 años del fallecimiento del doctor Toski el próximo 1 de abril. Viernes 1. Exactamente en la avenida Morelos. Y calle 2 Norte. 2 Norte. En esa esquina, ahí donde está su estatua. Y la fecha de su natalicio, ¿cuántos habría sido? Es el 5 de agosto de 1917. 1917. Ahora estamos hablando de su 18º aniversario luctuoso. Perfecto. Luctuoso. Y el orador por parte de la familia eres tú. Bueno, eso pues es un compromiso. No, es un reconocimiento. Un compromiso, porque no vamos a hablar de cualquier persona, se va a hablar de alguien que tiene dentro de su vida una gama de facetas. Claro. Que bueno, pues lo que poquito que logré conocer, política, humana, médicamente, por sus pláticas, claro, socialmente con el grupo de los 13, sí, pues los trabajos que dejó, y siempre pidiendo la participación sana y que prevaleciera a futuro, como es el concierto de campanas, como es el nombre de la Plaza de la Concordia, sí, como es el rescate de Sherwa, sí, como es el rescate de lo que fue el corral de comedias, sí, el Ágora, que en su momento, bueno, sí, pues tuvo que intervenir él, y que los que lo seguimos queriendo y seguimos estando con él, independientemente de los comentarios. Claro, sí, por supuesto. Estamos en una vida, en un mundo diverso, ¿no? Claro, pero como persona... Y se vale. Sí, se vale. Es válido, sí. Se vale. Él decía, ¿qué dicen mis adversarios? Y digo, ay doctor, mejor. Mejor. Dice, no se preocupe, don Gregorio. Y yo le voy a decir que
mi reputación es lo que menos me importa. Que me hagan pedazos, ya me abrazaban y mientras no me agredan físicamente, todo está bien. Sí. Y la verdad es que es muy sabio, ¿no? Porque claro, a todos nos pasa. Sí. Nuestra reputación, pues sí, debemos defenderla, pero cuando la hacen añicos pero mientras no nos toquen, exactamente, todo estará muy bien. Guillermo Alfredo Toski Vega, nuestro invitado especial de Platicando en la Lunita con. Esta es nuestra 23ª edición y no sé, Guillermo, ¿quieras comentar algo? ¿Quieras decir algo? Pues nuevamente agradecerte, reconocer en ti a un buen amigo, un amigo sincero, y que vamos a seguir haciendo cosas por Cholula. Claro que sí. Pues en esta ocasión Platicando en la Lunita con Guillermo Alfredo Toski Vega. Agradecemos a nuestros queridos cibernautas que nos sigan. Este también es una edición especial, a pesar de que es la 23ª, es una edición especial, puesto que se acerca ya este aniversario luctuoso del doctor Alfredo Toski Fernández de Lara, y estaremos allí con las cámaras y el micrófono de nuestros productores Alberto Rocha Hernández, el licenciado Alberto Rocha Vázquez, nuestro colaborador estrella José Sergio Taylor, y sobre todo con este espíritu que le damos gracias al dador de la vida por estar un día más disfrutando de este inicio de primavera a una semana. Agradecemos mucho y síganos por Facebook, Foro Político, ahí encontramos Cholultecayos, la esencia de Cholula, y Platicando en la Lunita con Guillermo Alfredo Toski Vega. Muchas gracias.